Genial. Hola, hola Monsters, ¿qué tal? Vale, ya estamos en directo, todo correcto. Bueno, pues nada, estamos un día más en una de estas charlas del mes de la animación que celebramos en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, siguiendo con esta colaboración que estamos haciendo, tenemos otra charla súper interesante. Esta vez, bueno, tenemos de invitado a Adrián Encinas, uno de los, yo creo, más importantes teóricos y investigadores de la animación de nuestro país y autor de varios bestsellers, entre los que, bueno, destacan Bien hecho Gromit y como era Animando lo imposible, que, bueno, los tengo yo de librería ya desde hace bastantes años pendientes de firma, a ver si pronto podemos hacernos con ella. Y nada, bueno, acaba de lanzar recientemente su nuevo libro, Los ojos de Mr. Magoo, que también, pues luego, si le apetece, nos comenta un poco sobre esto. Y por qué está aquí un poco, pues también es porque es uno de los creadores de los contenidos educativos del máster de animación 3D que lanzamos este año y uno de los profes que componen el claustro, ¿vale? Para que conozcáis un poquito también pues las caras de la gente que vamos a estar de profes ahí. Y nada, sin más, pues te doy la palabra, Adrián, todos tuyos. Pues Dani, oye, muchas gracias por el espacio que me cedes y por, bueno, por haber contado conmigo en el máster. La verdad es que estoy súper agradecido y vamos, me lo estoy pasando súper bien haciendo las unidades de, vamos, todo lo que es el trabajo de material de la asignatura. O sea que espero que los alumnos cuando lleguen a cursarlo, pues también lo disfruten. La verdad, y bueno, pues sí, o sea, mi charla, o bueno, es una charla, no quiero que tampoco, ya te dije, Dani, que sea algo que solo hable yo, sino que, bueno, interrúmpeme cada vez que consideres, o sea, aporta lo que creas y hablamos entre nosotros, y así como cualquier otra persona que quiera hablar desde Twitch pues me lo vas diciendo Dani o lo que sea, que tú lo tienes ahí abierto y claro, pues atendemos todas las cuestiones que haga falta. Yo mi charla o de lo que quiero hablar es del estilo de animación, de la importancia que tienen los estilos, que tiene pues eso, tener un estilo propio dentro del cine de animación, como en cualquier arte, pues es muy importante, porque al final te destaca dentro de ese mar que hay de creadores, es la forma de ser. De destacar, pues eso, que la gente te reconozca tu trabajo en cuanto ve cualquier pequeña pieza tuya y sepa qué es lo que más o menos se espera ver en los trabajos que vas haciendo, ¿no? Ahora yo creo que es, sinceramente, por una parte, pues un muy buen momento para la animación, o sea, cualquier realizador que quiera dedicarse a la animación es un momento extraordinario por todas las herramientas que hay a su alcance que hacen que pueda hacer trabajos profesionales desde un ordenador de casa, lógicamente desde hace mucho tiempo, y también hay muchas plataformas a través de las cuales puedes dar a conocer tu trabajo, que eso es estupendísimo. Lo que sí que también tiene un doble filo, o sea, por un lado tenemos esa parte que es súper positiva, pero por otra hace que esa democratización de la animación hace que haya una competitividad mayor que nunca. O sea, yo creo que nunca en la historia de la animación ha habido tanta gente, o sea, vamos, desde luego que no, tanta gente haciendo cosas y tanta gente haciendo cosas tan buenas. Porque lo que pasaba antes, Dani, era que pues eso, había una serie de pocos realizadores en cada uno de los países que iban haciendo avanzar la historia de la animación poco a poco, con mejoras, con técnicas y demás, técnicas nuevas que iban creando, llevando al límite pues diversas técnicas o narrativas, estilos, etcétera. Pero y era fácil pues seguir esa trayectoria de cine animación. Ahora resulta pues bastante complejo. No obstante, Claro, ahí lo que era fácil un eh, poco a lo mejor era fácil destacar porque no había estas barreras de entrada tan bajas, ¿no? Pero difícil la realización, exactamente, por eso nadie se atrevía un poco a meterse en el meollo porque era una totalmente. inversión loquísima y como saliera mal, hasta Disney se las vio ahí canutas, ¿no? Uf, sí, 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 vamos, un montón de estudios a lo largo de la historia pues han tenido que cerrar por ese motivo. Claro, al final cada vez que hacían una producción era poner
el dinero casi de la hipoteca de la hipotecarse las casas, vamos, como le pasó a Francisco Macién aquí en España con el Mago de los Sueños, por ejemplo, que al final no funcionó tan bien y que tuvo que vender la casa. O sea, que es que es hasta ese nivel, o sea, una cosa muy seria. Es verdad que, claro, ahí en ese momento, pues técnicamente la gente, pues era un riesgo, lógicamente. Y ahora, pues ese riesgo económico no lo hay, pero para destacar es difícil. En cualquier caso, lo que hay que hacer es estar al día. O sea, yo mi mayor consejo es que cualquiera que se quiera dedicar a la animación, lo primero que tiene que hacer es conocer, conocer y conocer. Yo creo que cuanto más sepas de cine de animación, cuanto más hayas visto y cuanto más estés metido en el mundillo, mejor que mejor. O Sí, esto sea, es un para fallo ver. que muchos alumnos lo tengo visto, ¿no? Que cometen, que es, claro, es que yo no quería, sobre todo en dibujo, en ilustración lo hacen mucho, ¿no? En plan, yo quería hacer este dibujo y no busqué referencias porque no quería que se pareciera a otra cosa. Y claro, yo lo que les digo Ya, siempre es, no, es que cuanto más investigues, más te puedes diferenciar. Si no, ¿cómo vas a diferenciarte exacto. si no sabes lo que están haciendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, completamente. O sea, para mí, por ejemplo, es buenos consejos que podría dar es pues, intenta ver un corto todos los días. Al final, pues, es verdad que vivimos en una vorágine continua de que se nos va el día y parece que no hemos hecho nada por todas las cosas que tenemos que, pues, todas las cargas de trabajo y de hobbies y demás que nos ponemos encima. Pero entre ellas, para alguien que se quiera dedicar a la animación, yo de verdad que aconsejo que se dedique, pues, no sé, un 10 minutos, 15 minutos a ver un corto todos los días. O sea, hay una infinidad de trabajos increíbles y eso, no quedarse solo en lo actual, sino irse a cualquier década, coger cortos, irte. ¿Cuál es el listado de cortometrajes que han estado nominados al Oscar? Venga, ahí están todos en Wikipedia, me voy a poner con los de los años 50 y durante este mes me voy a ir viendo todos o poco a poco. Y te vas dando cuenta que es que hay muchas cosas que ya se han inventado, que tú te crees que son nuevas y que llevan a lo mejor utilizándose o estilos que se llevan utilizando pues 70 años o 60 años o lo que sea. Y eso te empieza a abrir la cabeza bastante. Incluso puedes hacer homenajes a ese tipo de trabajo y saber y hacerlo bien, porque eso también al final crea valor y te puedes diferenciar incluso homenajeando estilos pasados. Claro, cogiendo algo que a lo mejor se dejó de hacer por algún motivo y retomándolo en este momento actual, que ya es darle un contexto, ya deja de... O sea, sigue siendo darle un toque innovador a algo, ¿no? También vale, a partir de Totalmente. aquí, a ver qué podemos hacer ahora, ¿no? Que también puede ser interesante. Claro, claro, claro. Sí, sí, total. Vamos, eso, vamos, uno de los mejores ejemplos es el videojuego de Cuphead, que cogieron toda la animación de los años 30 y lo supieron hacer con un cariño increíble, pues eso, fijándose en que los fondos estaban dibujados en acuarela, implementando técnicas que habían inventado los estudios Fleischer, como utilizar maquetas combinadas con dibujo animado y cosas así, o sea que muy bien, o sea, y claro, así les ha funcionado de bien, aparte de que la jugabilidad del juego pues es estupenda, por muy difícil que sea, pero visualmente pues es un delirio, o sea, es una pasada. Y eso que no están inventando nada, ya digo, vamos, que están solamente homenajeando, pero muy bien y con mucho cariño ese estilo, ¿no? Luego, aparte, bueno, es súper importante también socializar en el cine si tú quieres ser un autor y conocer y destacarte también, es muy importante socializar ya no solo en el bar con tus amigos, sino dentro del mundillo, ir a festivales y eventos y todo lo que tenga que ver con animación, intentar acudir, o sea, estar al día de qué es lo que se hace en tu ciudad o ciudades cercanas, el ciclo de no sé quién, de no sé cuál animador o lo que sea, intentar acudir y verlo allí en la sala con más gente y demás. Porque al final igual te abre las puertas de conocer a gente que luego te puede ayudar en la industria o saber lo que están haciendo y vamos, O súper puedes importante invitarles a todo dar esto. charlas también. Total, total, y eso que nosotros no nos conocemos en persona, Pues Dani, no, pero no, pero que sí que, por ejemplo, me pasó con Carmen Cambrils, que le invitamos hace poquito a dar una sí, charla también en la universidad, a raíz de que estuvo trabajando en Robot Dreams y tal, porque coincidimos en el Festival de Málaga con un corto que llevamos, pues yo tenía uno, ella tenía otro, pues conocer gente también con estos pequeños cortos sirve mucho también para hacer una red de contactos interesante también. sí, 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 vamos, totalmente. Yo en los festivales la verdad es que me lo he pasado siempre genial, porque todo el mundo va con una predisposición eso, a pasárselo bien enorme.
y a conocer gente y es que es ideal. O sea, pues eso, como el Wired en Valencia o el Animac, aquí en Madrid el Animario también, el Animadrid en su día, tal. Ahora la verdad es que también es un bastante buen momento, hay bastantes festivales temáticos de animación, no solo en todo el mundo, sino en España, Bueno, y en hay que Galicia, de hecho, en aprovecharlo. Coruña acaban de lanzar dos hace nada. Está Animacción, que ya lleva unos añitos más, Así, y está, ay, ahora no me sale el nombre, el de Alberto Vázquez, que empezó hace un par de así. años, que también está muy bien. Imaginaria o algo Imaginaria, así sí, se llama, o algo correcto, sí, así, sí. ¿no? Y que bueno, que también Vale. hacen anualmente, pues van haciendo sus cositas, va creciendo también, y también eso también está interesante, ¿no? Que al principio mojarse en estos que son poco conocidos está bien porque no sabes cuándo van a crecer, ¿no? Y tú has estado en esos festivales después, que eso también está guay, apoyarlos desde Sí, el sí, 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 principio. sí, no, hombre, claro, todos los que sean cerca, lo más cercano posible, pues como el comercio de proximidad, pues igual, hay que apoyar, hay que apoyarlo todo lo posible, sí, sí, vamos, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, por último, así de consejillos de estar al día, pues las páginas, intentar seguir alguna página web de animación, una o dos páginas que te puedan mantener al día de las novedades y aparte de la gente que tú sigas, que la gente siga en redes sociales, ¿no? De los artistas que te llamen la atención y quieras seguirlos. Pero sí que me parece pues interesante seguir a Radix ahora que está pues pegando fuerte así en animación en castellano, poniendo noticias en castellano, o si no, pues Cartoon Brew, que lleva la tira de años ya, o si quieres algo más así de animación más vetusta o trabajos de investigación un poco más potentes en aspectos más concretos, está Cartoon Research, que también es, bueno, yo me meto casi todos los días y la verdad es que aprendo muchísimo de allí porque, bueno, lo suelen hacer gente que se dedica a la investigación y, pero vamos, de forma amena, porque al final es lo que interesa, Ahí estaba ¿no? también hace poquito, vi animación para adultos, que creo que no lleva demasiado Así, funcionando. Que bueno, sí, veo sí, que sí, van sí. sacando así también noticias, ¿no? De cosas que se van estrenando. A mí me obviaron un poco, Sí, pero sí, bueno. sí. Ahí. Animación para adultos, es que lo que pasa es que se ha quedado congelado. Yo no sé qué ha pasado. O Sí, sea, últimamente es de cierto que no hecho, veo cosas. Sí que hace un lleva par de como un años. año que no publica nada, pero se puso hace 3 años a muerte, la Mm, verdad. El que lo hacía Ray Laguna joder, hizo una web buenísima, sí, porque sí. además linkaba unas cosas con otras. No solo veía lo actual, sino también hacía reseñas de producciones pasadas. Vamos, a mí me encantaba, la verdad. Era muy bueno, pero ¿Y bueno, se ha Puppets and parado Clay y es sigue lo que sacando pasa. cositas o quedó Yo en ahí? Puppets and Clay lo tengo Estás abandonadísimo. Ya jubilado. entre los libros y la universidad, lo que me va saliendo de la Universidad de Valencia, también estoy haciendo el doctorado de Bellas Artes, pues haciendo una investigación sobre un cineasta de principios del siglo pasado que bueno, fue dibujante de prensa, artista de vodevil, y actuó y dirigió cortometrajes tipo Buster Keaton, Charles Chaplin, en los que incluía animaciones stop motion, que por eso a mí me fascinaba. Y entonces me puse a investigar sobre él y bueno, pues estoy ahí descubriendo bastantes cosas, ahí pues poniendo en su sitio la fecha de nacimiento, o descubriendo dibujos pues eso, la parte de dibujo de prensa que se había pasado muy por alto y que realmente pues estuvo 10 años dibujando en la prensa diaria y bueno, pues tampoco quiero desvelar mucho más porque si no al final la tesis no va a tener ningún sentido, pero bueno, que sí, que lo tengo ahí avanzado y que la verdad es que no tengo tiempo, me encantaría volver sobre todo a los fanzines, que era con algo que me lo pasaba muy bien, porque luego aparte del blog, pues yo empecé escribiendo en papel como tal en un fanzine que se llama Puppets and Clay y que igual, pues iba a los pequeños mercadillos y me encontraba con mucha gente, incluso esto, a festivales, y eso me abrió las puertas también O sea, de te iba a conocer a decir mucha totalmente, porque gente. al final yo creo que toda España que se dedica al stop motion te conoce por ese blog, principio, y luego sí que los libros, que al final son referente también, pero que sí que todo el mundo sabe de Puppets and Clay. O sea, es un Sí, 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 referente sí, sí, que. vamos, a mí me ha alucinado también, la verdad, la repercusión que tuvo en su día. O sea, los fanzines se vendían muy, muy bien. O sea, joder, o sea, 500 ejemplares, cosas así, que era una cosa para una publicación amateur que es una locura. Entonces, bueno, pues yo qué sé. Si alguna vez vuelvo a tener tiempo libre, pues sacaré más números
del fanzine o volveré a retomar el blog. Pero bueno, la verdad es que ahora las investigaciones que estoy haciendo también con los libros y eso, pues me gustan mucho y puedo profundizar mucho más y bueno, pues bueno, me gusta. Al final luego el acabado cuando llega es estupendo y lo disfruto mucho. Sí. Entonces, bueno, y bueno, ya retomando un poco esto de lo de la importancia del estilo, voy a compartiros una pequeña presentación, ¿vale? Y en la que, bueno, pues quiero hablar un poco de que el estilo, pues bueno, como en todas las artes, pues al final tienden como a cuatro bloques, por así decirlo, en la que, bueno, los artistas y ese arte, pues en un principio lo que intentan copiar es la realidad. Se busca el realismo en un primer momento. Luego se da cuenta lo que es el grupo de artistas que lo realizan, pues, por ejemplo, en pintura, que llegando a una simplificación, pues muchas veces resulta más interesante o puede resultar más interesante por diversos motivos que una copia exacta de la realidad. Y luego incluso, pues eso, buscar llevarlo más al extremo con una abstracción de esa imagen o un simbolismo, ¿no? Llegar a un pequeño símbolo que realmente con un golpe de vista pues te identifique realmente lo que, pues esa imagen que podías haberte tirado años o mucho tiempo para hacerla perfectamente realista y que realmente para el espectador, pues si no eres muy, muy bueno haciendo ese realismo, pues tampoco le vas a impactar, pero que sí que de una forma a lo mejor más simplificada o simbólica, pues sí que podrías llegar a él. A mí hay una frase que me gusta mucho de otro investigador al que sigo desde hace tiempo, que es Tom Sito, que es un animador pues, muy potente de Estados Unidos, trabajó en Disney durante muchos años y luego se dedica a hacer, pues eso, a hacer investigaciones, publicar muchos libros sobre la animación y bueno, pues es una persona que publica bastante en redes sociales, sobre todo en Facebook, y que es muy interesante lo que dice, ¿no? Una de sus frases es que la animación siempre ha estado en constante ciclo de cambio entre el realismo y la estilización. Y es cierto, o sea, si nos paramos a pensar en los inicios de la animación como industria, pues bueno, o cuando hacia donde tira Disney, en un primer momento, pues con ese largometraje que es Blancanieves y los siete enanitos, pues ahí lo que establece es que es buscar el realismo lo más posible. O sea, ahí vemos como el personaje de Blancanieves, el príncipe encantado, el príncipe azul, incluso la bruja, pues son personajes bastante realistas, es decir, se mueven de forma realista, el caballo también es muy realista, etcétera, y sí que se lleva hacia ese terreno. De hecho, hasta los años 50, pues es lo que la animación pues, más realista es en la que se lleva hasta que, bueno, pues llega un estudio que es la UPA y empieza pues, a hacer una revolución gráfica. Ahora también cuando termine un poco esta exposición pondré algún fragmento de vídeo para que lo veamos y discutamos sobre ello, en la que bueno, pues se intenta buscar un simbolismo, llegar a no tanto a una abstracción, sino a pues, una simplificación y a un simbolismo y buscar un estilo pues, más cercano al dibujo de prensa, ¿no? Que realmente cuando tú veas una película de animación, pues sientas que son dibujos que se mueven. Era algo que Walt Disney, por ejemplo, odiaba. Él quería que el espectador pues, sintiese lo mismo que en una película de acción real, una película con actores. O sea, que el espectador se sentara en la sala, se pusiera a ver la película y se olvidara de todo lo demás. O sea, directamente que disfrutara de la película, que eso está genial, pero claro, o sea, se perdía este toque de, jolín, pues al final hay un trabajo artístico detrás, ¿por qué no que la gente se quede embelesada no solo con lo que se está contando, sino con la forma en la que se está contando? Eso me parece pues muy, muy interesante. Y es cuando ya se rompe el estilo del dibujo animado y ya pues va por dos vías, ¿no? Muchas veces va por ciclos. Hay ciclos de más realismo y más estilización
o simplificación, que eso también pasó cuando los inicios de la animación por ordenador también se fue buscando cada vez más realismo, hasta llegar pues eso a producciones tipo Polar Express y demás, que ya casi rozaban el Valle Inquietante, cuando no se conseguía de forma perfecta. Pero bueno, luego se acabaron los estudios y los artistas, pues se dieron cuenta que por ese camino al final era llegar a un absurdo, porque al final era pues eso, copiar prácticamente la realidad, y que se podían hacer para eso pues hacías películas de acción real, y cuando hiciera falta algún plano que fuera imposible de realizar con actores, pues en ese plano concreto, en esa escena, pues utilizas pues esos planos de animación por ordenador más realista, pero no tiene demasiado sentido hacer una película 100% realista con animación por ordenador, y se fue tendiendo pues otra vez a un simbolismo y a un estilo pues más cercano al cartoon, ¿no? Sí, Pues yo me más... acuerdo ahí con las rotoscopias, ¿no? Que se notaba mucho en algunas Sí, películas. Bueno, en total, Blancanieves hay escenas que son claramente cambia, además, cuando se nota mucho que exacto. hay una rotoscopia. Y me viene a la cabeza la película esta de El Señor de los Anillos. Sí, Creo que es sí, de sí, sí, de Ralph 74 por Bakshi. ahí. Sí, 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 claro. Muy Sí, buena, sí, que pero hay. que sí que la zona cuando entra en... O sea, cada vez que había gente que no fueran hobbits, eran casi Ujú. calcado por encima, de hecho se veía mucha textura Totalmente. y se chocaba Sí, mucho, sí, ¿no? sí, Al sí. final. Ujú. Sí, 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 como que rompe al final, como que se pierde un poco la gracia de la propia animación, ¿no? Si copias tan al pie de la letra lo que es el trabajo actoral. Entonces, bueno, tiene su interés también, porque a mí la rotoscopia, la verdad es que sí que me gusta bastante, pero claro, hay que darle un tratamiento posterior. Yo creo que para que realmente pues, sea pues, más valorable por el espectador. O sea, en ese sentido, los hermanos Fleischer, que fueron los que inventaron el rotoscopio y que luego lo implementaban en la serie Fuera del Tintero, la que interpretaba a uno de los hermanos, al payaso Coco, que era pues, una de las grandes estrellas del dibujo animado de los años 20. Pues ese personaje estaba completamente rotoscopiado, pero luego sobre él le daban un tratamiento más cartoon. Entonces y que, bueno, pues ya hace que el personaje pues tenga una personalidad propia, ya no solo como que veas a un tío disfrazado de payaso, sino que se mueve de una forma realista, pero a su vez pues con ciertos contornos, con ciertos arcos de movimiento que son más propios incluso del cartoon. Entonces, eso es muy interesante. Luego, en ese sentido, en cuanto a lo que dice Tom Tito, sí que pues, podemos llevar esos dos extremos, o sea, lo que es el realismo o mímesis, que dentro del arte, pues la mímesis es esa copia exacta de la realidad, y la estilización, por otro lado, que la podríamos llevar a su extremo, que es la abstracción. Y sí que a mí me resulta interesante pues, ir colocando en ese eje de abstracción y mímesis, ir colocando diferentes producciones, o sea, hacerlo como ejercicio de vez en cuando, el ir viendo, sobre todo por la comparativa de unas con otras, ¿no? Hacia dónde va tendiendo la animación en ese momento, o lo que puedes comparar con respecto a otras producciones. Por ejemplo, Chicken Run, que es una película de animación en stop motion, pues sí que tendería más hacia la abstracción que Polar Express, porque, que es claramente, ¿no? Que es una película que está hecha por Motion Capture, y que bueno, que realmente pues, se acerca mucho pues, incluso a lo que es una película de acción real, que sería, por ejemplo, Pulp Fiction, que le he puesto aquí pues, más cerca de la realidad, ¿no? Fantasía, pues Fantasía fue una de las películas más rompedoras de Disney, que esto es lo que hizo que, como no funcionó demasiado bien en taquilla, pues ya Disney sí que tendió cada vez más a ese realismo que le había funcionado en Blancanieves, ¿no? Por eso luego lo vemos también en La Cenicienta, etcétera, replicar ese estilo más realista. Sí, pero bueno, ahí Pero con sí el que... estilo hay una cosa que en Disney estuvo muy bien, que es cuando fue Cenicienta, me parece, con la que pegó un pinchazo tremendísimo. Fue la mayor superproducción que habían hecho en esa época y pinchó. Era más bien realista, pero se les quedó un poco como demasiado mimado todo. Y luego con 101 Dálmatas empezaron con ese experimento con la línea en RAW que quedaba como más suelta, más... Sí, totalmente, Y esa totalmente. búsqueda del estilo que al final era realista y no, al final era el estilo propio y con cuánto abarataron en busca de, ¿sabes? Buscando un estilo más barato, al final les salió muy bien el juego.
Totalmente, totalmente. Ahí, claro, para mí 101 Dálmatas sí que ya, claro, rompe el estilo que venían haciendo y ya en los 60 ya tiran por esa vía pues más simplificada y sí que les funciona. No es algo que le gustara al propio Disney, que todavía estaba vivo y fue una película que criticó bastante dentro del propio estudio, o sea, no era de las que... Pero bueno, los artistas al final le acabaron convenciendo de que era por ahí por donde tenía que empezar a ir el estudio de Disney. Luego, en cuanto a los estilos más importantes que se han ido desarrollando en animación o que podríamos generar en grandes bloques, sí que tendríamos, pues, por un lado, el cartoon, pues ese dibujo pues, más simplificado y más llevado a líneas más exageradas, en diseños más exagerados y demás. La stop motion, que curiosamente, pues esto, como técnica, tiene tanto impacto que lo podemos considerar como un estilo por sí mismo, pues eso, pues esa forma de moverse casi step por step, o sea, o stepped, como se llama ahora en animación por ordenador, y bueno, que esto tiene más que ver con la animación stop motion previa a la digitalización, a la utilización de las cámaras digitales, sí que luego ya después, cuando empezó a haber una previsualización de lo que iban haciendo los propios animadores mientras iban animando, sí que se fue generando más fluidez en las animaciones y sí que no se generaba pues esos bloques, ¿no? Ese pasar de una posición A a B casi pues de forma, pues eso, de pose clave a pose clave sin que haya un movimiento pues fluido entre ambas, pero bueno, eso se ha quedado ahí como en el imaginario colectivo y sí que yo creo que dentro de la animación todos tenemos, dentro del mundillo de la animación, todos los autores sí que tenemos, o todos los autores tienen, y los que estudiamos animación sí que tenemos como muy presente cómo es ese estilo stop motion, sobre todo en la vertiente de muñecos animados, ¿no? Que es la más famosa dentro de la animación stop motion. Luego el estilo realista, que sí que, bueno, estaría pues todo lo que hemos ido comentando, la rotoscopia y el trabajo pues, que se vino desarrollando en los inicios, o sea, durante mediados de los 90 hasta principios de los 2000, mediados de los 2000 más o menos, las producciones de animación por ordenador tendían mucho al realismo. Y luego, bueno, también se han hecho cosas más tendiendo a otro tipo de estilización dentro de ese realismo, como es la serie Andón, esta que pongo aquí como ejemplo de Amazon, que a mí realmente me gustó mucho, también el trabajo que hicieron. Y luego tendríamos pues una abstracción absoluta, que sería el estilo no figurativo, que bueno, que estarían como los trabajos de Joanna Presley, por ejemplo, en los que bueno, pues no se busca tanto que haya personajes con los que el espectador tenga pues una afinidad o se sienta que puede compartir cosas, sino que bueno, que realmente pues es buscar ciertas experiencias, ¿no? Solamente con ese visionado te transmita una experiencia concreta sin que haya un figurativismo, pues esos personajes que te están desarrollando una narrativa. En este sentido, bueno, pues hay un gran maestro que es Norman McLaren, que en los años 40 y 50 pues trabaja sobre todo directamente con película, antiguamente cuando se trabaja directamente con película, pues arañando la propia película y creando incluso sonidos en la propia banda de sonido, el sonido sintético, para desarrollar pues eso, diferentes experiencias en el espectador, que a mí es algo que también me gusta mucho, la verdad, ese tipo de animación, por lo menos verlo de vez en cuando, como si fuera casi es animación poética, por así decirlo, a mí me fascina, sinceramente. Luego, en cuanto al estilo de animación como tal, lo que hay como 4 elementos fundamentales bueno, podemos abstraerlo y durante el curso pues se desarrollará muchísimo más, pero sí que hay como 4 elementos fundamentales que impactan directamente en lo que es el estilo de animación, ¿no? Que tendría un artista o podría llegar a tener un artista, es la técnica que utilice, la técnica principal, pues eso ya sea dibujo animado o stop motion con muñecos o arena sobre cristal o no sé, cualquier otra técnica, animación de recortables, etcétera, que eso pues condiciona muchísimo.
y que va muy ligado a las decisiones artísticas también. Pues eso, en el sentido de, pues eso, el diseño de los personajes, el color, el sonido, etcétera, entraría aquí. Luego también es importante los modelos de producción, que no es lo mismo una producción industrial que una producción de tipo amateur o hecha de forma independiente, lógicamente no tiene nada que ver y que no se rige un autor pues en esas obras, en unas obras de autor o de forma independiente, no se tiene que regir por, o no se suele regir por parámetros de mercado, sino que, bueno, que realmente lo que interesa pues, es contar una historia que a él le impacte, que necesite contar para sanarse o, bueno, por cualquier cosa, ¿no? Y, y luego, pues el contexto histórico, social y tecnológico en el que se desarrolle la obra, eso también es muy importante. O sea, en el momento en que se hace y sobre todo a nivel analítico, una vez que si nosotros empezamos o sea, si como espectadores vemos una obra del pasado, pues es muy importante tenerlo en cuenta también para no realizar juicios de valor que no tengan demasiado sentido y que con ello pues menospreciemos algunas obras que en su momento pues sí que tuvieron importancia y que bueno pues a lo mejor ahora por los estereotipos raciales o por cualquier otro tema que por supuesto hay que tenerlos en cuenta pero no dejarse llevar por eso para no poner para quitar de la importancia que puedan tener esas obras en la historia de la animación, ¿no? Y luego, bueno, claro, está ahí el tema de que el contexto tecnológico influye, pero no solo a nivel positivo de decir, vale, ahora puedo hacer esto, voy a hacer esto porque me lo permite la tecnología, ¿no? Sino que también ahora todo el mundo está haciendo esto, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para diferenciarme también, ¿no? Y volver a técnicas a lo mejor que han quedado Exactamente. obsoletas como forma de diferenciarse también. Sí, ¿no? O lo que hablábamos también durante la elaboración de la materia, pues eso, hablar de la importancia de, bueno, hemos llegado a estas herramientas digitales que son súper potentes, pues también es interesante ver estos artistas como Nikita Diapur que llevan el software al límite y generan al final unas animaciones que parecen que están rotas directamente pero que tienen un atractivo increíble. Claro que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en la propia industria de la animación por ordenador Claro, y es que sí el que al coger y final decir, les vale, destaca como... se hace una tecnología para hacer algo, pero luego lo que yo haga con esa tecnología abre caminos porque a lo mejor no está pensada para eso, pero pues veo a ver qué pasa con esto, ¿no? Igual que pasaba con lo que decías del celuloide, lo rasco, lo pinto, no sé qué, no está pensado para eso, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Y con eso, luego, pues cuántos efectos especiales no surgieron de la misma manera después, ¿no? De trabajar sobre el propio celuloide. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Vamos, I más rayos D. y cosas así en las películas de efectos especiales míticas, pues está claro que sí, sí, se utilizaba mucho directamente rayando el celuloide. Exactamente. Y es súper interesante. Y eso es lo que también hay que valorarlo muchísimo. O sea, cómo llega un artista a darse cuenta que utilizando esa herramienta de una forma diferente se pueden llegar a hacer nuevas cosas, ¿no? No solo lo que dice el propio inventor de esa herramienta o de ese material. Eso es súper, súper interesante. En cuanto a las decisiones artísticas, que serían eso, los componentes artísticos clave en la animación, pues tendríamos por un lado el diseño, los elementos visuales, vamos, que son a los que se añade la tecnología que son estos tres, el diseño de la imagen, el color y el movimiento y timing, a los que se añade la técnica de animación que elijamos, por otro lado, ¿no? Bueno, pues eso, en el diseño de la imagen, pues tendríamos el propio diseño de los personajes y los fondos, en el color, pues la importancia que genera ciertos colores para expresar emociones o ambientes, y luego, claro, el movimiento es súper importante si lo hacemos pues más o menos fluido, si elegimos un tipo de animación hacia adelante o pose a pose y que ese timing, por ejemplo, también, o sea, y la importancia del timing, ¿no? De cómo las acciones pues se desarrollan, si se desarrollan de una forma más realista o si se desarrollan de una forma mucho más explosiva. Me está viniendo ahora a la mente pues el estilo
snappy bueno, que ahora está tan de moda también en la animación por ordenador y que recupera ese estilo cartoon de la época dorada del dibujo animado con la animación por ordenador bueno, que también está funcionando, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos los elementos no visuales, que son los que generan cohesión al conjunto de la película, que es el sonido, por supuesto, o sea, ya no solo lo que es la banda sonora, sino pues eso, los elementos de sonido, cómo se elige grabar a los actores, y es pues eso, por separado, todos juntos, como si fuera una obra coral, etcétera. Y la estructura narrativa, ¿no? Que por supuesto pues es muy importante cómo la queramos desarrollar. Si queremos hacer una película que genere pues un sentimiento de cíclico, o sea que cuando lo vemos hacia el final tiende al inicio, o una estructura narrativa pues más lineal, o bueno, o episódica en el caso de que estemos desarrollando series, lógicamente. En cuanto a las técnicas de animación, pues bueno, dentro del cine como tal, pues tendríamos por un lado lo que es la acción real, lógicamente, y por otro lado la animación, que sí que las dos son dos ramas importantísimas del cine, que bueno, que aquí siempre que se genera este tipo de debates, pues o se habla de ello, a mí me interesa, o sea, sacar a la palestra que la animación no es el hermano pequeño del cine, sino que es el hermano, para mí es el hermano mayor del cine. O sea, realmente el cine de acción real a mí me flipa, pero no deja de ser un poco grabar a actores de teatro. O sea, que es lo que se venía haciendo hasta entonces, un poco fuerte lo que estoy diciendo, vale. Pero sí, o sea, la animación es otra cosa, la animación es cine en estado puro. De hecho, el cine surge por los aparatos de precinematográficos, todos ellos se basaban en ilustraciones que cambiaban con pequeñas diferencias entre ellas, como el zootropo, el folioscopio, los flipbooks, etcétera, que no dejaban de ser animaciones primigenias que bueno, que esto, que pasadas cada uno de los dibujos ante los ojos de esos eh, protoespectadores, porque no eran espectadores tampoco de cine, sino eran protoespectadores o esos niños o esos adultos que vieran esos juguetes, pues les generaba que esos dibujos se movían solos. Y eso fue lo que hizo que al final diferentes inventores dieran con la clave del cine, ¿no? Que pasar no solo esos dibujos, sino diferentes imágenes, fotografías o diferentes fotografías a cierta cadencia, pues daba la sensación de cine. Pero realmente el cine nace de la animación. Es lo Y luego que, fíjate bueno, en los festivales como estamos de denostados, en los festivales de cine, cuando hay un apartado específico para animación, que estamos ahí un poco claro. como, bueno, tiene que estar, pero qué terrible. Sí, no, lo que se ha hecho muchas veces con incluso los Goya o cosas así, o sea que O es súper pasarte como que, deplorable. como es animación, lo pasamos a la sección infantil y me ha pasado con mis cortos que no son para nada infantiles y ahí que se fueron a la sección infantil para que lo vieran los niños, porque como era animación. Tenemos Ya, claro, aquí, que es que encima es que no lo ven ni los propios, claro, los no, que no, o hacen, sea, ni el jurado ni los que los hacen selección, sí, seleccionadores, no, sí. no, no, claro, claro, claro. O Tenemos sea, aquí un como par que de es. comentarios bueno, de usuarios de Twitch. Nos preguntan que cómo, bueno, en base al slide anterior que hablamos de narrativa y tal, ¿cómo crees que se abordan los ritmos un poco para que el espectador mantenga el interés en la animación que estamos realizando, ¿no? Que si hay alguna pauta un poco por Pues, cómo tomar decisiones sobre la velocidad, ¿no? De si escenas rápidas, lentas, cómo se genera ese equilibrio, si hay algo un poco como pautado, ¿crees? pues sí que hay los manuales de guión, lógicamente, que esos al final, pues hay mucha gente que tira de ese manual para hacer una estructura episódica, pues el primer acto que sea de presentación de personajes, el segundo el desarrollo de la historia, y al final pues que tenga un final, o sea, una presentación de personajes, un desarrollo en el nudo, ese desarrollo del conflicto y en el desenlace pues que haya que se culmine ese conflicto que tienen los personajes y que se llegue lógicamente a una evolución del héroe, ¿no? O de los personajes, que haya un crecimiento en algún aspecto de los personajes. Eso es como la estructura clásica. Pero lo que hay que hacer es intentar también diferenciarse en ese sentido, ¿no? Intentar buscar narrativas diferentes y que
y llamar a que el espectador pues se sorprenda, ¿no? O sea, o que, por ejemplo, que acabe mal alguna de las historias, que eso siempre como que llama mucho la atención, o al espectador, o no sé, intentar romper las expectativas, ¿no? Yo lo que, lo No que me sé. di cuenta que no es tan animación, ¿no? Esto ya es más cine tal, pero en las últimas pelis de Star Wars me da la Ujú. sensación, hablando así como sobre el ritmo y cómo la narrativa va de un lado al otro, de que todo pase en una tarde. En plan, cada película de Star Wars la siento como si fuera un día. En plan, esto pasó todo en el mismo Sí. día, ¿no? Y creo que es porque falta un poco, no sé si son planos contemplativos o pausas o algo así, como si a lo mejor el ritmo fuera demasiado frenético y no viéramos cambios o ciclos. No hay como estas elipsis, ¿no? Que veíamos a lo mejor en otras películas que curiosamente duraban menos. Sí, 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 total, 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 sí, eso funcionaba súper bien. Estoy buscando aquí otra, una diapositiva que tenía hecha ya para clase, que es bastante interesante, lo encuentro. En cuanto a la estructura narrativa, y sí que me parece, como digo, Es que a veces, claro, tú tienes un guión con una esto era- estructura narrativa, pero luego cuando lo llevas al plano visual también, los ritmos claro, de los movimientos, el estilo incluso de cómo se está animando y tal, hace que la duración cambie muchísimo también, ¿no? sí, 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 total. Total, bueno, y luego hay algunos estudios que utilizan esta herramienta, ¿no? Que es el Story Mood Chart, que es, bueno, cómo va cambiando lo que es lo que sería la generación de sensaciones a lo largo de la historia, ¿no? De sensaciones más intensas a sensaciones más relajadas, ¿no? A lo largo de la película. Esto lo utilizaban los hermanos Fleischer en los años 30 y 40 y se sigue utilizando. O sea, hay los estudios de narrativa, los estudios de narrativa utilizan esto para analizar las películas y sí que vemos, pues eso, en la parte final, pues eso, que siempre haya pues una carga emotiva muy grande y que, bueno, que luego se relaje un poco más al final, ¿no? Y que al principio también sea más, esos valles sean más pronunciados, ¿no? No están De montañas hecho, así esta de herramienta se emociones. utiliza hoy en día también en videojuegos, ¿no? Para definir los ritmos, cuando pasan muchas cosas y que no pase todo de golpe y todo esto. O sea, es una herramienta que nació mucho antes de que existieran los videojuegos, pero que todavía se utiliza en otros apartados. Ujú. Sí, no sé si había algo más que nos preguntaran, Dani, en Twitch. O Sí, era solo. bueno, nada, plantea un poco de si se plantea otra forma de estructura narrativa o que si siempre se sigue esa, ¿no? Como está muy extendido este uso o si existe variedad en este sentido. Es que es eso, hay de todo. O sea, tú te puedes encontrar incluso narrativas en las que suceden varias historias al mismo tiempo. En animación lo que nos permite es incluso eso, ¿no? Podemos tener diferentes historias que se están viendo en diferentes partes de la pantalla, en pantalla partida, y luego cómo se funden todas ellas en una sola, y eso en animación funciona súper bien. Estoy pensando, por ejemplo, en el cortometraje What Speed de Arman. Y es estupendo, vamos. O sea, al final, eso no deja, eso también se ha hecho en imagen real. Lógicamente, Brian De Palma también lo ha hecho mucho, pero en animación funciona muy, muy bien. O esas estructuras narrativas cíclicas, también tan de Europa del Este, por ejemplo, de los países de la URSS, en las que, bueno, pues es un personaje que se levanta desde el inicio y luego le van pasando diferentes cosas hasta que se crea como, vuelve a ser un montón de arena sobre el que iniciaría de nuevo el cortometraje desde el principio otra vez, ¿no? Un ciclo completo. Pues también es interesante muchas veces para, no sé, o sea, realmente me parece cualquier idea que tengas a nivel narrativo, o sea, es igual que todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuanto más veas de cine, o sea, y no solo de cine de animación, también hay que estar al día también de la imagen real, lógicamente, por mucho que yo diga que, que la imagen real es filmar actores, por supuesto que no, es una simplificación, es una broma, pero que sí, sí, hay que estar muy al día también de lo que hacen los grandes realizadores de cine de acción real para eso, para llevarlo a montaje y a formas de narrar pues diferentes.
Sigo con un poco con esta breve exposición. Vamos, dentro de las técnicas de animación tendríamos las tres principales, que es el dibujo animado, la animación por ordenador y la stop motion. Y luego en cada una de ellas pues hay subtécnicas, ¿no? Pues eso, dentro del dibujo animado está sobre acetatus, que era como se hacía, o sobre cels, que era como se hacía en la industria históricamente, hasta que llegaron los ordenadores, pues esas láminas que eran esas láminas de plástico transparente. Luego puede ser la animación directamente de dibujos sobre folios opacos, la animación sin cámara, que era lo que hemos comentado, la animación sobre el celuloide, o la pintura animada. Eso serían como dentro del dibujo animado, pues las técnicas, las subtécnicas más importantes y que por supuesto condiciona el estilo de animación que luego tenga el autor. O sea, por ejemplo, en folios opacos me viene a la cabeza Joanna Quinn, pues todos sus trabajos son de ese estilo. O sea, ella coge folios y dibuja a mano, haciendo que esto que parezca, que se note que el soporte sobre el que está hecho el dibujo es un folio, ¿no? Como hacía el propio Winsor McCay al principio de la historia de la animación, en los años 10-20. La animación por ordenador pues es muy diferente cuando lo hacemos con software 3D o 2D, y luego dentro de la animación con stop motion, pues sí que es como un gran cajón desastre la stop motion, en la que entran pues diversas técnicas de todo tipo, porque al final, como no deja de ser mover objetos, fotograma a fotograma, objetos reales, pues en esos objetos reales entra todo. O sea, lo que puede entrar cualquier cosa que se nos ocurra, vamos. O sea, muñecos, que es la técnica más famosa, la de muñecos animados, pero luego está la plastilina o la arcilla, recortables, que sería con la cámara puesta en cenital, o sea, desde arriba, rodando, arena, pantalla de alfileres, que es una técnica pues muy rara y que está intentando recuperarse últimamente. O sea, he visto que se han ido haciendo pequeños talleres en Annecy, incluso en Madrid se trajo a un especialista para que se hiciera un pequeño taller aquí. O la propia pixilación, ¿no? Que es la animación en stop motion de personas reales, que a mí siempre resulta muy cómico y muy interesante. Y luego tendríamos, bueno, dentro de la acción real sí que hay ciertas técnicas pues que se acercan a la animación en cierto sentido, ¿no? La motion capture está ahí como entre dos aguas, porque al final no deja de ser rodar a actores cuyo rodaje pues se pasa por diferentes software y genera como un look de animación. Incluso si esto se trabaja mucho, pues a mí sí que lo considero animación, sinceramente. Pero la Academia de Hollywood, curiosamente, Dani, pues no lo considera. O sea, dentro de las técnicas, todas las películas que se hacen con motion capture, aunque tengan un look, pues eso, como la de Polar Express o algo así, que son pues eso, mucho más cercanas a la animación, que no sé, que El planeta de los simios, por ejemplo, pues no se consideran dentro de la animación y no podrían Pues es competir curioso, en la porque categoría de luego, o animación. sea, tú haces el motion capture, lo pasas al software, pero luego tiene que venir un animador, animarlo, Ujú. refinar y todo el rollo. O sea, realmente hay técnica de animación al uso. Sí, 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 sí. Pues eso, la Academia de Hollywood, vamos, y la española, que es la que le sigue, pues no lo consideran, no lo consideran como cine de animación. Luego, dentro del cine de acción real, pues estarían las marionetas, que no deja de ser rodaje en vivo, también de esas, y que no es animación como tal, aunque la animación muchas veces se habla de ella como que es la técnica con la que se genera alma en los objetos inanimados, pero no es así. O sea, la animación la tenemos que considerar dentro de un plano técnico, y ese trabajo que hay, como decía Norman McLaren, no tanto en lo que vemos fotograma a fotograma, sino en el trabajo que hay entre un fotograma y el siguiente. O sea, tiene que haber un momento de pensar qué es lo que vamos a hacer en el siguiente fotograma para que consideremos animación. Y luego, bueno, el rodaje de acción real con actores, lógicamente, que estaría más cercano pues a esa pixelación o a ese trabajo de animación de actores fotograma a fotograma. En cuanto a los modelos de producción, pues sí que, claro, es muy lo que decía antes, ¿no? Que no tiene nada que ver la producción comercial o la industrial y la producción independiente, ¿no? En la producción comercial pues hay muchos colaboradores,
o sea, muchísimos artistas, cada vez vemos más estos créditos interminables de diferentes estudios que trabajan para una misma película en diversas categorías, pues, en diversos departamentos. Mientras que antes se hacía uno solo, o sea, a mí me alucina o casi o un equipo muy pequeño, ¿no? Cada vez vamos teniendo a más y más y más. La verdad es que cada vez el trabajo es mucho más refinado, pero sigue siendo chocante, por ejemplo, ver una película de animación, o sea, una película de acción real de fantasía con efectos especiales de Ray Harryhausen y darte cuenta que era él solo haciendo todas esas animaciones en stop motion, pues esos esqueletos vivientes y demás que interactuaban con actores y que era el solo frente a, no sé, a una película como ahora de efectos especiales, que es verdad que tiene muchísimas más planos que las películas de los años 50, 60 y 70, como cualquiera del universo Marvel, pero que hay tropecientos mil trabajadores para hacerlo. Resulta bastante curioso, la verdad. Luego, en cuanto a, bueno, en la producción comercial, pues se utiliza técnicas hegemónicas, pues en este caso, pues la animación por ordenador, hasta hace bien poco animación pues de personajes que eran más en tres dimensiones, ahora ya se está volviendo más también al 2D o a una mezcla entre ambas, que eso pues es bastante interesante también. La producción comercial pues busca audiencias mainstream, le importa el mercado, se acerca mucho más a la mímesis. Ahora igualmente se está rompiendo, pero bueno, en general, siempre, pues eso, como veíamos con Disney, con Blancanieves, o diferentes propuestas de animación por ordenador que siempre han ido tendiendo, sobre todo, pues eso, cuando se trata de efectos especiales, pues mucho más a la mímesis, lógicamente. Luego, por narrativas convencionales y lineales, reflejan normas sociales tradicionales, apoyan a las creencias dominantes y están realizadas por cineastas de grupos sociales poderosos normalmente. Y esto se contrapone mucho a la producción independiente, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es muy generalista, lógicamente, pero bueno, que sí que se podría llevar, pues sí que tiene pues cierta carga de realidad, pues eso, que las producciones independientes como las de Bill Clinton, por ejemplo, los largometrajes de dibujo animado de Bill Clinton suelen hacerlo él y unos pocos. Hay algo Que curioso coincide. también en que incluso las productoras comerciales suelen tener una línea editorial que sobre todo la suelen utilizar un poco como parece que para desquitarse, que es en los cortometrajes, ¿no? Disney, Pixar, tienen unos cortos que Exacto. son súper chulos y experimentan bastante con técnicas que luego no ves en ninguno de sus largometrajes, ¿no? Parece como que tienen una pequeña producción indie, pese a que, bueno, tienen pasta para hacer lo que quieran, pero Ujú. como que se mantiene, ¿no? Y nos dicen aquí por el chat que claro, la producción independiente parece como que va creciendo cada día, ¿no? Y como que se va a dar más a conocer la animación gracias a esto, ¿no? Yo tengo un poco aquí también el rollo de que la animación independiente a lo mejor es más noticia, tal vez. Sí, sí, claro, sí, sí que genera más noticia, por lo menos dentro del mundillo de la animación, ¿no? O Claro, porque sea, es decir, dentro si, de si lo los que es el... hegemónicos que tienen las técnicas, que es Disney, hacen una peli, dices, bueno, pues es que normal, tienen dinero, quieren hacer negocio, ¿no? Pero cuando Ya, alguien que no la tiene exactamente. se saca una película en largometraje, al final, Ujú. Sí, llama mucho más la atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, está rompiendo mucho la última película de Adam Elliot, la de Memorias de un caracol, que, bueno, allá por donde va, pues va generando, está ganando muchísimos premios, ¿no? Y es el autor de Marian Max, que tiene un estilo de animación stop motion, así como de personajes feístas y en tonos grises y demás. Y con una narrativa pues tragicómica casi siempre, con un estilo tragicómico que funciona fenomenal de hecho, bueno, estos bueno, pues cortos que están sacando ahora que no en... deja de ser, pues eso, que son producciones que están hechas por un autor como tal, o sea, que tiene Claro. una visión artística muy pura bueno, que le cuesta, sigue siendo gente que le cuesta muchísimo conseguir ese dinero para hacer la película, pero una vez que lo consigue, pues esa visión que él tiene prácticamente llega inalterada hasta el producto final, ¿no? Que eso es algo que Se rompe está como muchísimo apostando un con lo poco, que ¿no? vemos. Por ese tipo de autores. Yo creo Netflix y tal está sacando ahora líneas de cortos, Sí, ¿no? Este de la casa, que eran unos pues gatos y tal. Está súper chulo. totalmente, Y claro, eso al totalmente de final son acuerdo. productores que tienen algo de pasta y apuestan Sí. por editores, o bueno, directores más Sí, el indie, caso de ¿no? Netflix es alucinante porque al final es dentro de las plataformas mainstream, es desde luego la que más va buscando nichos
Y dentro de la animación, pues intenta tocar prácticamente todos los nichos, ¿no? Como tal, o sea, pues eso, la animación la deja desarrollar bastante. El stop motion de muñecos o pues eso, no sé, por ejemplo, en Klaus también les dio una libertad impresionante para hacer un trabajo de animación por ordenador que volvía mucho a los orígenes del dibujo animado, ¿no? O sea, que a ese look, vamos, del dibujo animado y que vamos, que desde luego es una maravilla. O sea, para mí es de las, o es la plataforma que más cuida eso, la propia animación, ¿no? O sea, los cortometrajes de Love, Death and Robots suelen ser una locura. Cada vez que sale una temporada, siempre hay 2 o 3 cortometrajes que son completamente rompedores. O sea, no hay más que ver, pues, eso, el cortometraje de Alberto Mielgo, que es una maravilla, vamos. Sí, sí, sí. O sea, es un. Sí, sí, en ese sentido, pues es verdad que en la era actual streaming, pues es un buen momento para la animación en ese sentido, aunque claro, no todo el mundo llega a que una gran plataforma streaming, una gran plataforma te haga caso. Entonces también te tienes que hacer hueco dentro de esos festivales, que al final es un poco para nicho, pero sí que a partir de ahí sí que puedes saltar al mercado de la animación pues más comercial y que te vea algún estudio y que tengas la oportunidad de desarrollar tu arte en una serie o en un proyecto Sí, de de hecho, bueno, largometraje. Pues hay más. festivales que ya tienen como detrás a los seleccionadores que van a contenido, por ejemplo, de Movistar Plus o de Filming, que en cuanto te seleccionan ahí, te piden ver tu corto para tal. En Málaga, por ejemplo, nos pasó. Luego, claro, el corto técnicamente pues era un poco pobre porque estaba hecho en 2 meses, entonces Movistar no lo quiso, pero lo visionó, ¿no? Y esa oportunidad yo creo que Ujú. también está importante. En cuanto tienes un proyecto en la plataforma, ya es más fácil conseguir financiación de esa manera también. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, eso es súper positivo, la verdad, es eso, es que al final como se abre mercado dentro de muchos festivales en Málaga, en el Weir de de Valencia, que venía de Segovia, el 3D Weir, estos mercados de la animación son muy potentes y es verdad que Movistar es otra de los grandes canales con los que está, o sea, que también apuesta mucho por la animación, ¿no? Siempre, o sea, cualquiera que tengamos en casa Movistar, hay una cantidad de cortos, sobre todo españoles, pues muy, muy potente. O sea, que favorecen bastante que la producción de animación española, pues avance, la verdad. O sea, que está fenomenal. Está fenomenal. Lo último de lo que iba a hablar era del tema del contexto, que sí que, claro, está claro que al final, si analizamos ciertas películas como Education for Death, o toda la animación que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, pues nos van a chocar muchas cosas, ¿no? Pero que, claro, si entendemos un poco y leemos bastante sobre el contexto histórico de ese momento, pues podremos apreciar esas obras como se merecen, la verdad, y conviene hacerlo. O sea, conviene hacer un trabajo de esto, que de ese contexto social, político, incluso tecnológico, ¿no? Lo que hemos hablado, o sea, hasta dónde llegaba la animación, qué herramientas tenían los autores en ese momento para desarrollar su trabajo. A mí eso me parece muy interesante. Luego, por otro lado, en cuanto a. Iba a poner algún clip de vídeo, Dani, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad. Vamos, tenemos 5 minutitos, más o menos. Vale. Vale, no, pues eso, que muchas veces mirábamos también que el estilo de animación, por mucho que sintamos que hay que romper con el realismo, por ejemplo, Alexander Petrov se hizo un nombre muy importante dentro de la animación con este estilo tan realista que luego, bueno, pues diversas compañías como Coca-Cola o United Airlines le contrataban directamente para hacer este tipo de anuncios, ¿no? Que son maravillosos y que tienen un estilo propio inconfundible. O sea, la verdad es que este ruso, Alexander Petrov, como digo, pues dio la campanada con un cortometraje que era la versión del Viejo y el Mar de Hemingway, que fascinó a todo el mundo y que, bueno, que no dejaba de ser eso, una copia casi exacta de la realidad, pero que es fascinante. Y luego, por otro lado, pues tenemos a gente como Osvaldo Cavandoli, que en los años 60 pues se saca de la manga esta maravilla que es la serie de La Línea,
es pura abstracción, o sea, o casi simbolismo, ¿no? O sea, que vamos, con una misma línea hace maravillas con el personaje. O sea, y bueno, luego apoyado con el sonido, por supuesto, que son grititos que funcionan súper bien y que, bueno, pues eso, o sea, que en la animación podemos hacerlo, podemos conseguir un estilo propio con prácticamente nada, como es esto, o con todo, como era lo de Alexander Petrov, ¿no? Que es lo que he mostrado antes, que desde luego tiene una sensación da la sensación de que hay muchísimo trabajo detrás, como es así. O sea, al final los cortometrajes de Petrov, que eran pues esa pintura realista, fotograma a fotograma, pues le llevaban muchísimo trabajo, pero que le destacaban como un autor con un estilo propio, que al final es lo que hay que intentar de cualquier manera pulir como artista, pulirnos como artistas, como autores y A llegar a eso que veces, nos falta. aparte del estilo, también es el virtuosismo, porque por una parte tiene el estilo visual de, digamos, de su, como el acabado pictórico, ¿no? En el que hace sus ilustraciones, y por otra parte el virtuosismo técnico de ser capaz de mantener que no haya un flickering muy bestial entre un frame y el siguiente, porque si no al final te pierdes la sensación de animación y se Exacto. ve fluido. Hace poco sacaron una que no era tan realista, pero era con óleos también y buscando imitar el de Van Gogh, ¿no? El estilo. Sí. Y claro, es fuera de serie. Claro, luego a nivel de la película te aporta algo a mayores o es más bien como un virtuosismo, ¿no? Una sacada de tal, pues al final es un Ya, poco. sí, sí, sí. A ver, a mí, claro, no es una película que me guste tampoco especialmente, la verdad. Pero sí que, claro, reconozco el trabajo brutal que hay, que visualmente pues, es muy agradable de ver. Pero sí que al final prefiero cosas que tiendan, yo como espectador, a Claro, nivel hay personal, prefiero públicos cosas también, que ¿no? Pero tiendan sí que es cierto que hay cosas que a lo mejor son un más poco más para el abstracción. cortometraje, ¿no? Que a lo mejor algo demasiado Ujú. experimental, por eso Pixar no arriesga tanto en los largometrajes, porque tienes espacio No, en el cortometraje claro. en el que dar un poco más Ujú. rienda suelta. Aunque aún así siempre hay algún plano que tiende hacia a esa experimentación, ¿eh? En Pixar sí que lo hacen. Por ejemplo, me acuerdo del revés, se metían no me acuerdo en qué momento, pero se metían como en un tren o cuando iban a coger el tren los personajes se metían en una zona en la que se iban cada vez volviendo cada vez más simbólicos, o sea, cada vez iban Ah, a sí, formas sí, me acuerdo. más, más, más primigenias y era una locura. O sea, era Sí. para mí de lo mejor de la Sí, peli, porque claro. O aparte, sea, claro, una cosa es animar un personaje con un rig, que haces el claro, movimiento del brazo pues, articulado tal, y otra que de repente empieza a convertirse en cubos o en formas geométricas. ¿Y exacto, cómo eso has es. hecho eso? Eso sí, sí, a Ya, nivel ya, técnico ya, es sí, muy sí, sí. bestia. Pero es muy virtuosista también, ¿no? Por ejemplo, el del gato este y el perro, no recuerdo cómo se llamaba el corto. Claro, es el Sí. gatete animado frame a frame, tal. Realmente el estilo era un poco tosco, pero es lo que le da también gracia, ¿no? Es como Ujú, es más experimental en el sentido más indie a lo mejor, pero no tan virtuosista como podemos hablar de ese ejemplo que pones, ¿no? ujú. Totalmente, totalmente, la verdad. Pues nada, te quería pedir como una frase de cierre, un consejo, reflexión, que estamos cerrando un poco todas las charlas con esto y que le sirva un poco de inspiración a los futuros alumnos o futuros animadores que estén viendo esto. Pues para mí, vamos, el consejo que puedo dar es sé inquieto, sé lo más inquieto que puedas y siempre estate con ganas de aprender. No pienses que lo sabes todo, ni mucho menos, y sé humilde y ve todo lo posible, o sea, todo lo que puedas ver, todo lo que puedas alimentarte audiovisualmente de cine de animación o de cine de todo tipo, pero sobre todo de animación, si te quieres dedicar a animación, aliméntate de ello. O sea, lo que he dicho antes, festivales de animación, hacer un ejercicio de intentar todos los días ver un corto, no solo de los actuales, sino de cualquier época, el que por donde tú veas hay millones de cortometrajes de animación y pues no sé, me atrevería a decir que miles son excelentes y eso, y sigue alguna página web o algún portal que te mantenga que te mantenga al día del mundo de la animación para saber qué es lo que se está haciendo en todo el mundo. Pues excelente reflexión. Aparte, el tema de los cortometrajes me parece súper guay porque si dices, bueno, ver el largometraje, aparte de lo que te pueda llevar,
es que no experimentan tanto en los largometrajes, ¿no? Es más fácil encontrar esa experimentación y tener ideas nuevas en base a eso con los cortos. Pues nada, muchas Totalmente. gracias Adrián, muchas gracias a todos y a todas quienes habéis estado en directo. Este jueves nos vemos de nuevo con César Celada, que nos va a hablar también sobre su experiencia. Es un director y productor de cine de animación con unas producciones bastante chulas. Ya os compartiremos ahora por redes sociales en estos días. La charla siguiente va a ser de 6:30 a 7:30, ¿vale? Que hay un pequeño cambio aquí con el horario. Y nada, esperamos veros también en la siguiente charla. Para quienes no podáis seguirla en tiempo real o lo que sea, las dejaremos destacadas durante un par de días en Twitch y después las subiremos al canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias. Estupendo. Pues Chao, muchas chao. gracias, Dani. Chao, Muchas chao. gracias a la gente de Twitch. Hasta luego. Chao.